Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. En este caso vamos a hacer un pequeño análisis o un resumen de los momentos más destacados que nos ha dejado esta semana 13 de la NFL y concretamente, bajo mi punto de vista, los principales partidos así más destacados se van a quedar en los días del jueves y del viernes. En el jueves, concretamente en este día de Acción de Gracia que nos dejó tres auténticos partidazos y tres sorpresas, diría yo. Y vamos a empezar con los Green Bay Packers, con esa victoria por 31-24 frente a los Detroit Lions. Vamos por partes. Los Green Bay Packers vienen de hacer una temporada algo confusa, porque sí que es verdad que empezaron muy bien, tanto en ataque como en defensa, sobre todo en defensa por esa famosa incorporación de Micah Parsons. Y luego, pues es un equipo que se ha ido disolviendo un poquito, sobre todo en la faceta ofensiva, a pesar de contar con muchísimas armas ofensivas y con un grandísimo Jordan Love, que ya el año pasado demostró que es un quarterback, es una realidad, no es una suposición ni nada, es una auténtica realidad. Sí que es verdad que han sufrido lesiones importantes, como la más reciente, por así decirlo, hace unas semanas del Tyrant Tucker Kraft, que se estaba convirtiendo en el principal arma ofensiva de Jordan Love. Y concretamente en este partido ya explotan por completo a nivel ofensivo, que es lo que se esperaba de ellos, por, como decimos, por esa variedad que tienen en el ataque. Y como digo, con un grandísimo Jordan Love, utilizando muchísimas sus armas, utilizando a Wicks, utilizando una barbaridad a Watson, que es un auténtico jugadorazo, y sobre todo desde el punto de vista defensivo creo que esto es primordial, y como se dice últimamente estos años atrás en la NFL, que la defensa es prácticamente capaz de ganar partidos, y pasa contra los Detroit Lions, en este caso sobre la figura de Micah Parsons, que genera un total de 10 presiones, promedia 2 sacks y medio. Y el más importante de todos es al final, en ese último cuarto, cuando Detroit Lions tenían la oportunidad de meterse en el partido, Micah Parsons decide por completo terminar con esa idea. Y bueno, pues en general unos Green Bay Packers que vienen al alza y sobre todo, pues que creo que ya desde el punto de vista defensivo no hay mucho más que añadir. Tiene una línea defensiva capaz, como digo, de solucionar partidos, pero un ataque que empieza a espabilar. Sí que es verdad que ahora mismo el calendario que tiene Green Bay Packers para la semana que viene, pues reciben a los Chicago Bears y luego tienen que visitar Denver y tienen que visitar de nuevo Chicago. O sea que tiene un calendario estas tres próximas semanas bastante complicado, pero creo que es un equipo prácticamente con armas de sobra, tanto desde el lado de vista, desde el punto de vista defensivo, como desde el punto de vista ofensivo, para solventar este tipo de partidos. Y por la parte de los Detroit Lions, pues un equipo que se han metido en serios problemas con esta derrota ante Packers. Es un equipo, concretamente en este partido, que Jared Goff hace un buen partido, Jameson Williams hace un auténtico partidazo. Desde el punto de vista estadístico no hay nada que reprocharles, pero sí tienen un problema que yo creo que es fundamental, y es un equipo que sufre una barbaridad cuando secan a su corredor principal, que es Jahmyr Gibbs. Es un equipo que depende mucho, sustenta mucho, ya no solo este año, sino años atrás, sustenta mucho su juego sobre el aspecto de la carrera, sobre su juego de carrera, y fundamentalmente sobre este jugador, sobre Jahmyr Gibbs, que en este caso Green Bay Packers lo deja en 68 yardas, en 3,4 yardas por carrera, o sea, una auténtica locura. Y como digo, es un equipo que cuando anulan por completo a este jugador, o en general su juego de carrera, sufre una barbaridad. Es un equipo que se ha metido en problemas con esta derrota, porque ahora en el calendario tiene que visitar, recibe la próxima semana a los Dallas Cowboys, y luego tiene que visitar a Los Ángeles Rams. Yo creo que su presencia en playoffs pasa por la próxima semana ganando a Dallas, porque si no gana Dallas, yo creo que se queda prácticamente fuera. Es evidente que su división ya no la va a ganar, pero entrar en playoffs yo creo que pasa por conseguir esa victoria ante unos Dallas Cowboys que vienen al alza, tanto en ataque como en defensa sobre todo. O sea que de este partido destacaría principalmente eso, esa victoria de Green Bay Packers por 31-24 contra los Detroit Lions. Vamos con el siguiente partido, que vino justo después, como digo, también en este día de Acción de Gracias, en esa derrota de los Kansas City Chiefs por 28-31 contra unos Dallas Cowboys que hicieron un auténtico partidazo. Sí que es verdad que Dak Prescott empezó con una intercepción en el primer drive, pero a partir de ahí fue engrasando un poquito el ataque. Me gustaría destacar que ahora mismo Dallas Cowboys cuenta, desde mi punto de vista, con la mejor pareja de wide receivers de la liga, con las figuras de CeeDee Lamb y de CeeDee Lamb y de George Pickens.
Entonces, bueno, como digo, un auténtico partidazo de Dallas Cowboys y sobre todo me gustaría destacar en este equipo, sobre todo su presencia defensiva. Se dijo mucho, como es evidente, tras esa salida de Micah Parsons, que en la franquicia se había cometido prácticamente un delito y es una realidad, yo opino prácticamente igual, pero sí que es verdad que en este último periodo de traspasos se seleccionó muy bien la figura de Quinnen Williams, que genera presión sobre todo por el interior, no por fuera como lo hacía Micah Parsons, pero que está haciendo un auténtico papelón, Quinnen Williams sobre todo, y como digo, la presión en general de esa línea defensiva, un equipo que en ataque ya viene haciendo un temporadón, sobre todo con Dak Prescott, que sí que es verdad que estas últimas semanas pues quizás ha bajado un pelín el nivel, pero venía a un nivel prácticamente de MVP, haciendo unos números descomunales y que como digo, en ataque poco más que añadir de este equipo, pero sobre todo destaco pues eso, esa presencia defensiva que poco a poco va aumentando y que le puede hacer a este equipo conseguir cosas importantes para lo que resta de temporada. Por el otro lado, los Kansas City Chiefs, pues bueno, poco más que añadir. Es un partido que sinceramente no encendería las alarmas en este equipo. Es verdad que desde el principio de temporada están dejando un poco que desear, también consecuencia de todo lo que llegan arrastrando estos últimos años, un equipo al que nadie prácticamente le plantaba cara, en su casa era imposible ganarlos, tenía auténticos jugadorazos, pero como digo, esta temporada ha sufrido bastante, también contó con muchísimas lesiones, sobre todo a principio de temporada, con un problema sobre todo por encima de todo, que es su juego de carrera, que todavía no termina de estar establecidos, pero es que concretamente en este partido me gustaría destacar, y por eso decía que no enciendo las alarmas, por así decirlo, porque es un partido que acumulan 119 yardas de penalización, o sea, un auténtico desastre, 10 penaltis en total, hay drops importantes en momentos importantes que son cruciales. Y luego a nivel ofensivo hay un parón al final, si no recuerdo mal, de ese segundo, cuarto, principio del tercer cuarto, que ahí los desconecta por completo del partido. Y como digo, son una serie de errores bastante importantes y aún así al final acaban perdiendo el partido por tan solo 3 puntos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que por eso mismo no quiero encender las alarmas de Kansas, porque creo sinceramente que es un equipo que ya se ha visto que en situaciones o en partidos importantes, como fue la semana pasada con los Indianapolis Colts, donde tenían que conseguir la victoria sí o sí en su casa, en Arrowhead se vivió ambiente total de playoffs y es un equipo, como digo, que en situaciones donde hay tensión y donde hay cosas importantes en juego, es un equipo que tiene muchísimas tablas, tiene jugadores también para ellos, ya decimos que no cuenta con jugadores top a nivel ofensivo, pero tiene una amplia variedad de armas y que Patrick Mahomes utiliza la barbaridad. Hablamos del propio Patrick Mahomes, que poco vamos a decir de él, prácticamente capaz de solucionar partidos por él solo. Entonces creo que es un equipo que va a seguir dando muchísima guerra en lo que queda de temporada, que yo sinceramente veo prácticamente seguro que estén en playoffs. Y como digo, bueno, un partido un poco raro, se lleva la victoria Dallas Cowboys, yo creo que bastante merecida. Entonces, bueno, es el segundo partido que destacaría de esta jornada 13 de la NFL. El siguiente partido que nos dejó sobre todo ese mismo día de Acción de Gracias, el último del día, fue esa victoria de los Cincinnati Bengals por 32-14 contra los Baltimore Ravens. Un partido por parte de los Bengals donde recuperaban a Joe Burrow. Bajo mi punto de vista, yo ya destacaba la semana pasada que para mi gusto era algo precipitado recuperarlo tal y como estaba la situación de Cincinnati, pero llega Joe Burrow. Inicialmente los dos primeros cuartos algo frío en ataque, ya no solo Joe Burrow, sino el ataque de Cincinnati en general, pero en la segunda mitad, sumado a las pérdidas de Baltimore, el ataque empieza a funcionar y sobre todo destacaría la defensa de Bengals, que no ha estado presente a lo largo de toda la temporada, en ningún partido prácticamente, y contra Baltimore hacen un auténtico partidazo. Se ve que la vuelta de Joe Burrow ya no solo se incentivó al ataque, sino también motivó muchísimo a la defensa. Y por parte de Baltimore, pues bueno, un partido totalmente para olvidar, sobre todo pues eso, porque acumulan 5 pérdidas de balón. Lamar Jackson no estuvo bien tampoco. Luego se utilizó muy poco el juego de carrera, sobre todo
Yo creo que cuando tienes un quarterback como Lamar Jackson, tienes la ventaja de poder utilizar el juego de pase y el juego de carrera de manera alterna, por así decirlo. O sea, tienes esa versatilidad que te ofrece este tipo de quarterbacks y que concretamente contra los Bengals no utilizan para nada, contra unos Bengals cuya defensa venía siendo la peor contra la carrera. Entonces, bueno, unos Ravens que se complican la vida para entrar en playoffs y mirando el calendario tienen que recibir a Steelers, que yo creo que es un partido ganable, por así decirlo. Tienen que volver a visitar a Cincinnati Bengals, que con este partido creo que a nivel anímico dan un salto. Ya hay que ver cómo evolucionan el resto de partidos, pero es que luego Baltimore tiene que recibir a Patriots, que yo creo que es una derrota prácticamente asegurada, tiene que visitar otra vez Packers y visitar Steelers. O sea, tiene un calendario, yo creo, bastante complejo para sus aspiraciones de poder entrar en playoff. Yo creo que es un equipo, bajo mi punto de vista, que creo que sigo confiando en ellos. Venía a nivel defensivo con una mejora bastante sustancial, destacando principalmente pues, la figura de Kyle Hamilton, que como decíamos a principio de temporada estaba un poco más ausente, pero que en estas últimas jornadas se le ha acercado un poquito más a la línea de scrimmage, y yo creo que la presencia de este tipo de jugador con esa experiencia pues ha dado un salto de calidad bastante importante a la defensa de Baltimore. En ataque recuperaban a Lamar Jackson y recuperan a Lamar Jackson. Creo que cuentan con armas ofensivas de sobra para mostrar un nivel superior del que tienen. Pero bueno, hay que ver, yo creo que en este punto de la temporada el nivel anímico y de sensaciones y de confianza es fundamental. Y esa es la única duda que pongo sobre este equipo. A nivel deportivo no pongo ninguna duda. Creo que tienen calidad de sobra para entrar en playoff, pero tienen un calendario muy complicado. Entonces, bueno, veremos a ver qué hacen. Y por la parte de Cincinnati, pues el punto positivo es que salvo la semana que viene que visitan a los Buffalo Bills, después reciben a Ravens, juegan contra Dolphins, contra Cardinals y contra Browns. O sea, creo que si el equipo sigue presentándose así, sobre todo desde el punto de vista defensivo, porque desde el punto de vista ofensivo, a poco que Joe Burrow esté un poco productivo y en ataque igual, si desde el punto de vista defensivo mantienen ese nivel, ojo con ellos, porque no me extrañaría nada que de rebote pudieran llegar a entrar en playoffs, y cuentan con la suerte de que ahora mismo esa división tiene un récord bastante bajo, porque los 4 equipos están bastante mal, por así decirlo. Entonces, si ahora mismo me tuviese que posicionar concretamente con respecto a estos 2 equipos, bueno, los pongo igual más o menos para entrar en playoffs, pero los Cincinnati Bengals no los descartaría por completo. Entonces, bueno, este fue el tercer partido que destacaría, pues como digo, de ese jueves de Acción de Gracias, y un partido, pues eso, que deja un resultado bastante llamativo. Otro de los partidos que destacaba es el partido que nos dejó el viernes en esa victoria de los Chicago Bears por 24-15 contra unos Philadelphia Eagles que dejaron bastantes dudas y los primeros abucheos en su propio estadio. Unos Chicago Bears que llegaban al alza. Como digo, Ben Johnson ha cambiado la mentalidad de esta franquicia, un equipo que el año pasado se desconectaba en encuentros que estaban bastante ajustados y acaban perdiendo todos esos partidos. Este año no ha sucedido así. Sigo pensando que es un equipo bastante irregular desde el punto de vista deportivo, que son capaces de lo mejor en un drive y de hacer lo peor en el siguiente drive, pero lo que está claro es que tienen una idea de juego. En este partido contra los Philadelphia Eagles se queda totalmente claro que es sustentar todo su juego sobre el juego de carrera y a partir de ahí dejar a Caleb Williams que se desarrolle. Es un partido donde DeAndre Swift y Monangai acumulan un total de 230 yardas o una cosa así, una auténtica barbaridad. Destrozan por tierra a los Philadelphia Eagles y a unos Eagles que en la temporada pasada contaban con una línea ofensiva que era la mejor de la liga, un juego de carrera que podía ser el mejor de la liga sobre la figura de Saquon Barkley, y que este año no cuentan con eso, y se les suma además el problema que venían teniendo con el juego de pases, sobre todo la figura de Jalen Hurts, que en los últimos 11 partidos, en 6 de ellos no acumulaba más de 200 yardas de pase. Por lo tanto, si tú tienes un juego de carrera que no termina de funcionar y en el juego de pase tienes problemas, pues entonces es un equipo, pues eso, que llegaba con bastantes dudas. Hay que sumar que desde el punto de vista defensiva tienen un buen nivel,
pero no el que tenían el año pasado. Entonces, bueno, los Chicago Bears, líderes de la conferencia nacional, es verdad que tienen un calendario a partir de ahora bastante complicado, tienen que jugar 2 veces contra Green Bay Packers, tienen que jugar contra Browns, tienen que jugar contra 49ers y contra Lions, y luego en el caso de los Eagles, pues bueno, tienen un calendario un poco más asequible, que de los 5 partidos que tienen que jugar, 2 de ellos pueden ser un poco más complicados, como es el partido contra Chargers y contra Buffalo Bills. Entonces, son 2 equipos que yo creo que van a estar en playoffs sí o sí, pero bueno, Chicago tiene que seguir demostrando este nivel, como lo viene haciendo, la verdad, y Philadelphia Eagles pues tiene que disipar esas dudas de cierta manera o de alguna manera de cara a esta temporada que vienen los momentos difíciles y más aún en los siguientes playoffs. Por último, me gustaría destacar el partido que nos dejó este domingo, concretamente la derrota de los Indianapolis Colts contra los Houston Texans. Unos Houston Texans que vienen haciendo auténticos partidazos, sobre todo desde el punto de vista defensivo. En mi opinión, es la mejor defensa de la liga, con una línea defensiva que es un auténtico abuso y que viene secando a todos los rivales. Es un equipo que yo confío bastante porque están a muy poquito de que el ataque sea mínimamente productivo para que sea un equipo bastante peligroso en lo que resta de temporada. Es un equipo que tiene un calendario no asequible porque tiene algunos encuentros complicados. La siguiente semana visita Kansas, en Arrowhead, un partido bastante duro. Luego tiene que jugar contra Cardinals y Raiders, que son victorias prácticamente aseguradas. Y tiene que jugar contra Chargers y Colts. Como digo, un equipo que creo que a poco que produzca un poquito en ataque, sobre todo sobre esa figura de CJ Stroud, cuenta con una defensa, como digo, la mejor de la liga. Y creo que es un equipo que puede dejar... puede dar mucho que hablar en lo que resta de temporada. Por parte de los Indianapolis Colts, pues bueno, es un equipo que lleva 3 derrotas en sus últimos 4 partidos y todo esto coincide, un dato que creo que es fundamental de lo que le pasa a los Indianapolis Colts, y es que en esas 3 derrotas Jonathan Taylor no ha superado las 100 yardas de carrera. ¿Qué digo con esto? Que creo que es un equipo, bajo mi punto de vista, que es muy dependiente del juego de carrera y concretamente de Jonathan Taylor. Es un equipo que a nivel ofensivo tiene muchas más armas que su juego de carrera, cuenta pues como digo, con muchísimas armas para producir más allá de producir por tierra, pero es un equipo que sufre una barbaridad cuando secan a Jonathan Taylor. Entonces, me dejan mis dudas de cara a los siguientes partidos porque se ve o parece que a este equipo le han leído la cartilla, se están enfrentando a equipos donde sobrecargan mucho la caja y las trincheras para evitar propiamente eso, que su jugador Jonathan Taylor no se vaya a las 200 yardas como venía haciendo en estas últimas jornadas o a principio de liga. Entonces es un equipo que me deja mis dudas, creo que va a estar evidentemente dentro de playoffs, pero que tiene un calendario bastante complicado. La semana que viene juegan contra Jaguars, que bueno, creo que es un partido entre comillas asequible, pero Jaguars se está jugando también entrar en playoffs, pero tiene que jugar contra Seahawks, tiene que jugar contra 49ers, tiene que volver a jugar contra Jaguars y tiene que jugar contra Texans. O sea, es un equipo que, como no espabile, creo que va a entrar en playoffs, pero puede entrar sobre la bocina y por la mínima. O sea que es uno de los equipos que más me ha decepcionado en este último tramo de la temporada, por como digo, creo que tienen armas de sobras en ataque, pero están dejando mucho que desear y creo que su entrenador tiene que espabilar y darle una vuelta de tuerca porque se están quedando prácticamente sin ideas y se podían complicar, yo creo, su pase a playoffs si no espabilan. Entonces, bueno, estos serían los partidos que bajo mi punto de vista han sido los más destacados de esta jornada. Muchísimos equipos pues jugándose muchísimo para entrar en playoffs. Nos quedan unas jornadas de la temporada regular de la NFL pues realmente increíbles, por así decirlo, pues como digo, con muchísimos equipos luchando por entrar en playoffs, muchísimos equipos también luchando por conseguir también ese seed 1 de la americana y la nacional, que les permitiría descansar esa primera semana de playoffs. Entonces, bueno, dejarme en comentarios qué otros momentos de la semana destacaríais, momentos, partidos, lo que queráis, jugadores también, jugadas también, que ha habido muchas y preciosas en esta jornada 13 de la NFL.
Y nada, dejar me gusta, suscribíos si os gusta este tipo de contenido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.